Doctora Angeli Caballero, hoy vamos a platicar de algo que nos está teniendo preocupados a todos por la ola de calor, que hemos estado teniendo mucha información acerca de los efectos negativos que nos puede tener si no nos cuidamos, pero también estamos como centrados mucho en que tenemos que hidratarnos y estarnos cubriendo del sol. Pero hay muchas otras afectaciones que nos pueden hacer daño a nuestra salud, pero me gustaría mejor que usted nos platicara un poquito de cómo puede dañar a nuestros ojos este calor extremo y si no nos cuidamos podemos tener muchos mayores problemas, ¿no? Sí, mira, te platico, Juan Carlos. Ujú, Justamente hablando de la enfermedad de ojo seco, ujú, estas altas temperaturas y el uso de aires acondicionados, climas y ventiladores generan que haya una mayor sequedad sobre la superficie ocular. Y esta sequedad va a generar a su vez enfermedad de ojo seco o síntomas de ojo seco que nos pueden llevar a la enfermedad. Muchos de los casos, si los pacientes ya presentan datos de esta enfermedad, pues van a empeorar justamente por la exposición tanto a las altas temperaturas como el uso de pues estos ventiladores y climas y aires acondicionados artificiales justamente para mitigar estos climas tan elevados de temperatura. Más, ah, justamente hay que ujú, estarnos hidratando, es una de las recomendaciones, pero también ujú, es importante tener este cuidado en la superficie ocular y ujú, específicamente para cuidar, podemos ayudarnos de usar gafas que tengan ujú, 100% de protección para ujú, rayos UVA y UVB, ujú, pero también con lubricante. Así como vamos a lavarnos las manos constantemente con agua y con jabón y luego nos colocamos crema para hidratarlas, para ujú, hidratar la piel si no se siente seca, ujú. de igual forma es importante aquí tener en cuenta que hay que hidratar la superficie de nuestros ojos, precisamente para ayudar ahorita con estos climas y estas, a Ujú. estos síntomas a evitar o prevenir esta enfermedad, o bien si ya la tenemos, ayudar también a nuestra superficie ocular para que estos datos no empeoren. Ahora bien, ¿qué otras recomendaciones nos puede dar directamente para las personas que están en la calle? Porque todos salimos a trabajar, todos estamos en contacto así, y también nos estamos cuidando, procuramos cuidarnos de arriba, pero también desde abajo, el reflejo del asfalto y demás nos puede hacer mucho daño, ¿no? Claro, sí. De hecho, justamente se han estado haciendo varias recomendaciones de tratar de no estar haciendo actividades al aire libre o en la calle, justamente en estos horarios que son más o menos a mediodía o 11 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, que es cuando está más fuerte la radiación. Sin embargo, es imposible. O sea, como tú lo mencionabas, todos tenemos que salir a realizar todas nuestras actividades, ya sean laborales, académicas y de la vida cotidiana. Por lo tanto, lo importante es adaptarnos. ¿Qué otras recomendaciones aparte del uso de gafas? También está muy recomendado que puedan estar utilizando alguna especie de sombrero, gorras, viseras o bien sombrillas que puedan también ayudar a que los rayos no atraviesen o no nos lleguen de forma directa. Si es el caso, por ejemplo, de que vamos a usar algún vehículo, también pudiéramos estar utilizando alguna especie de sombras de esas que se colocan en los cristales laterales. Ahora, es importante tener en cuenta que la exposición directa a esta radiación y a estas temperaturas va a provocar un daño directamente sobre la superficie de los ojos. O sea, nos podría generar otras enfermedades aparte del ojo seco que nos puedan presentar consecuencias ya más severas. Por eso es importante que se cuide esta parte, así como cuidamos la piel con bloqueador y protector solar. No, también, en el momento que aquí en la redacción siempre nos comentamos acerca de las entrevistas que tenemos y siempre los chavos están preguntando que tengo esto, que tengo el otro. Y a veces son como un poquito, vaya, como pacientes de que quisieran resolver todos sus problemas. Uno de ellos se pregunta que si existe precisamente acerca de la protección para la piel, ¿existen algunas gotas o algo que pueda ayudar para prevenir esto? Que sean como una especie de bloqueador, vaya. Sí, de hecho, existen, justamente respondiendo a esa pregunta, ¿qué pasa con la temperatura tan elevada y con el Ujú, uso de aires acondicionados? Que la película lagrimal, que es la que está sobre la córnea, que es la estructura más externa del globo ocular y es la que nos permite ver las cosas como son y los colores como son, ujú, se evapora más rápido.
Por lo tanto, justamente respondiendo a esta pregunta, existe una familia de lubricantes oculares que de hecho son los únicos que contienen un componente que permite que se pegue realmente a las células que conforman la córnea. Al pegarse a estas, ayuda a que dure más tiempo sobre la superficie ocular y además también hay uno muy particular que contiene un componente importante que es esta grasa o lípido que nuestra película lagrimal forma, pero muchas veces no es suficiente, y lo contiene precisamente para estabilizar la lágrima y ayudar a que ésta no se evapore. Estos lubricantes contienen este componente que se llama hidroxipropil-guar, o mejor conocido como HP-guar. Este hace la diferencia con el resto de otros lubricantes en el mercado, ya que, como lo mencionaba, este sí permite que se pegue a las células de la córnea y a su vez a las células de la capa lipídica, que digamos es la más externa, que evita que tu lágrima se evapore tan rápido. Un lubricante con esas características te ayudaría, al menos si te lo colocas una, dos o tres veces al día. Eso va a depender también de tus actividades que realices durante el día y de la molestia que sientes, pero puedes utilizarlo una, dos o bien tres veces durante el día y te va a ayudar muchísimo a proteger y a que realmente no penetre, digamos, otro microorganismo o basurita sobre tu ojo que aparte pueda Ujú. también ayudarte a empeorar estos síntomas. Ahora también para los que tienen niños pequeños, ¿cómo sería el cuidado para ellos? Porque también lo hemos visto en la calle, o sea, se hace un calor horrible, pero aún así las mamás tienen que llevar a la guardería y de repente a las horas pico, cuando está haciendo mucho calor, y los niños también ahí, ¿no? Están expuestos a estas Sí. inclemencias. Y justamente es muy importante tener en cuenta las edades, porque en el caso de la sintomatología es diferente para las diferentes edades de la población. Y en los pacientes pediátricos, por ejemplo, platicando justo con colegas especialistas en superficie ocular y en oftalmología y optometría, han referido que tienen más pacientes de edades más pequeñas, es decir, pediátricos. Y aquí mi recomendación va muy encaminada a tratar de no entretener a los niños con la pantalla del celular o de la tableta. Es muy común y es muy fácil porque lo he visto si se entretienen, que les damos el celular, le ponemos un video y se entretiene viéndolo. ¿Qué sucede? Al momento de estar frente a una pantalla de visualización, parpadeamos menos veces y nuestro parpadeo, es decir, el cierre del párpado superior y el inferior son incompletos. Al tener estos dos factores, vamos a reducir la calidad y la cantidad de nuestra película lagrimal. Esto a su vez se va a volver en un círculo vicioso que se va a evaporar más rápido y vamos a empezar a presentar síntomas. En estos casos recomendaría que no se use tanto la pantalla o bien que se regule, que se module, que no se les deje la pantalla del celular aparte para entretenerlos, porque si ya tenemos el factor del clima, que están las temperaturas muy altas, las temperaturas ambientales, y además lo tenemos que subir al carro, lo tenemos que llevar a la guardería donde hay aire acondicionado, que va a resecar más su superficie ocular, y todavía le sumamos que le damos nosotros el celular o la tableta, imagínate que estamos sumando más factores. Y creo que este lo podemos quitar, porque sí lo podemos quitar o reducir al mínimo. Y también en el caso de pacientes pediátricos, digo, lo ideal es siempre visitar a un especialista en superficie ocular para que ellos también los puedan apoyar a saber si requieren la ayuda con algún lubricante artificial o si no. Pero muchas veces hasta una gotita en este tipo de pacientes no se requiere más, precisamente porque son más pequeños y en teoría deben ser un poco más sana su película lagrimal, se podría usar. Ahora, también es importante tener en cuenta que en pacientes pediátricos hay otras patologías oculares, como la conjuntivitis. De hecho, justo en esta época es muy común la conjuntivitis alérgica y los niños pequeños, pues, por reflejo se llevan las manos a los ojos. No se fijan si están sucias, no se preocupan y van y lo tallan por reflejo, ¿no? Entonces, también es importante tratar de mantener las manos del pequeño limpias porque pues es natural que hagan eso y les decimos no te toques y la verdad se les olvida porque son pequeños. Entonces son como ciertas medidas que pudiéramos estar sumando para ayudarle también a los pacientes pediátricos. Exacto, también, y tener mucho cuidado en eso, no solamente ya la higiene que tenemos en las manos, eso como que ya quedó, ¿no? O sea, ya está indispensable, pero estarles incentivando también ese cuidado y estarles cuidando las manitas a los niños es importantísimo, ¿no? Porque a veces, y hay que tomarlo mucho en cuenta, a veces los papás, eso incluye a este papá y a mamá,
que por andar con el celular o por andar con sus preocupaciones, no toman en cuenta todos estos detallitos, ¿no? Y eso sí puede acarrear muchísimos problemas, sobre todo en esta hora de calor, que afortunadamente ya la están diciendo que está pasando, pues ya estamos viendo las imágenes de satélite y parece que están pasando, pero eso no descarta que regrese otra onda de calor y que el próximo año también se vuelva a presentar, ¿no? Así que tener esa Claro. cultura sería importantísimo, ¿no? Sí, por supuesto, y sobre todo mantenernos hidratados. Eso es súper importante y sé que es muy reiterativo y lo escuchamos en todos los medios. Ujú. Mantenernos hidratados durante el día y eso no significa que en 5 minutos me voy a beber 2 litros de agua, no. Ah, Tiene que ser exacto. también paulatino y durante el día, porque si no, realmente, pero a todos los niveles de nuestro organismo ayudaría mucho realmente estar tomando agua, principalmente que sea natural, que no contenga ningún tipo de azúcar. Eso es precisamente también el otro como comentario, de que hidratarse no significa que estemos echando chela, que estemos tomando refrescos, Refresco. ajá, y cualquier otra cosa que no sea natural, en este caso del agua, ¿no? Que sería lo más Exacto. factible, Lo ¿no? más Tampoco, sano. ajá, tampoco bebidas esas hidratantes, que pues, su función es otra, no es estar quitando, o algunos de ellos sí sirven en estos momentos, pero no es así como para estarlo tomando como agua constante, ¿no? No es justo, no es Ujú, para agua de día, precisamente porque el contenido que tienen ujú, puede alterar otros electrolitos en nuestro ujú, organismo. Justamente si estamos en un proceso de deshidratación, ahí sí, pero si no estamos en ese proceso de deshidratación, al rato podemos acarrear otros problemas. Por eso lo ujú. ideal es que sea de agua natural. Ahora surge otra pregunta aquí también de los chavos, con los lentes de contacto. ¿Qué sucede o qué riesgo puede haber si no se hidrata también a estos lentes, si no se les tiene cuidado? ¿Y qué pasa si se llegan a secar demasiado por el calor? ¿Qué puede sucederle al ojo? Es muy importante esta pregunta que tocas y justamente hay muchos usuarios de lente de contacto. ¿Qué pasa aquí? El lente de contacto siempre, sí o sí, y obviamente más con estas temperaturas y este ambiente, debe de ir acompañado primero de una solución de limpieza para el lente, para que mantenga permeable justamente la lente de contacto, y dos, de un lubricante artificial. Siempre, siempre deben ir de la mano. Aquí sí no es puedo no usarlo, no, aquí sí se requiere que lo usen. Ahora, no todos los lubricantes se pueden usar sobre lente de contacto. ¿Por qué? Porque muchas veces los pueden dañar, los pueden maltratar y justamente pueden hacer que en lugar de hidratarlos se sequen y se quiebren y va a desencadenar otras consecuencias peores sobre nuestra superficie ocular. Aquí es importante que primero la lente se mantenga en su estuche. Justamente, de hecho, aquí tengo uno. Estos hitos son diseñados precisamente para que les puedas colocar líquido para la limpieza del lente. Posterior a eso, ya que te lo colocas, lo ideal es, antes de que te pongas el lente, colocar una gota de lubricante artificial. Como les comentaba, estos que tienen hidroxipropilguar sí se pueden y están aprobados por la FDA, que es la Food and Drug Administration para Estados Unidos, sobre el lente de contacto. O sea, que si tú lo traes puesto, sí te puedes colocar la gotita. Y lo más importante también en este caso es no estar manipulando el lente, porque muchas veces lo manipulamos igual con agua de la llave. Digo, me ha tocado lamentablemente ver pacientes que lo limpian hasta con saliva. Imagínate que Exacto. todos los microorganismos que tenemos en la boca pues se quedan ahí. Entonces, en este caso es importante mantener hidratado con la solución de limpieza y con el lubricante artificial. Ahora, ¿qué puede pasar si no lo hacemos así? Pues sí, se va a resecar la lente, se puede hasta trozar o romper y puede quedarse pedacitos sobre la superficie que no vamos a poder quitar fácilmente y hay que visitar a algún especialista en salud ocular para que nos ayude a quitarlos. Y la otra que también me ha tocado ver es que se colapsa, digamos, el lente sobre la superficie de la córnea, se chupa y entonces es muy difícil sacarlo. O sea, cuesta muchísimo trabajo porque se queda en vacío, digamos, se pierde ese espacio y entonces colapsa el lente y luego seco, eso es muy molesto, entonces puede provocar hasta dolor. Ahora, si no tenemos el cuidado de tener una solución de limpieza para la lente y un lubricante artificial que hidrate la lente y tu córnea, también se puede generar alguna infección. Son muy comunes, de hecho, si usas el lente de contacto en las albercas, más en esta época también, que es muy común que se van a Así las es. albercas, se meten bacterias que es muy difícil. Estas bacterias son de las más resistentes justamente por el ambiente que hay en la alberca. Entonces, imagínate que puede provocar una infección, esta infección puede a su vez escalarse a una úlcera o puede provocar hasta una infección dentro de tu globo ocular,
que puede hacer que pierdas la vista. Por eso es muy importante que si usas lente de contacto, tengas una solución de limpieza para tu lente y tengas también un lubricante artificial que hidrate tanto tu lente como la superficie de tu córnea. Doctora, ahorita sí escuché un poquito de risa cuando dijo que hasta con la saliva lo están limpiando. Aquí hay una ¿Mm? personita que hace exactamente eso mismo, pero me gustaría que le explicara un poquito más qué peligros puede traer eso, porque precisamente la boca tiene miles de bacterias. ¿Series? Entonces esas se transmiten al ojo y qué consecuencias puede tener eso. Y eso para Mira, que se quiten esas mañas de estarse sí, limpiando no, y así. la verdad es un mal uso, es el que le estás Ujú, dando ahí al lente de entrada porque no lo estás limpiando con una solución correcta. Y otra cosa muy importante, la córnea, que es esta estructura transparente que te permite ver tal cual, como ves las formas y los colores, no ujú, tiene vasos sanguíneos. La córnea se nutre completamente de la película lagrimal. La película lagrimal le transfiere tanto nutrientes como oxígeno. Entonces, imagínate que si tú lavas la lente de contacto con saliva, todos esos microorganismos que son muchísimos porque son la flora normal de tu lengua y de tu carrillo bucal, se van a quedar en la lente de contacto. Y al momento de que tú lo pones sobre tu córnea, todos esos microorganismos están ahí. Entonces dejas básicamente a tu película lagrimal sola defenderse en contra de esos microorganismos que no deberían de estar ahí. Ahora, imaginemos que aparte estás expuesto al aire acondicionado de la oficina, vas al carro y estás expuesto al aire acondicionado de ahí, sales a alguna actividad al aire libre y estás expuesto a la alta temperatura. Te aseguro que va a haber un punto seco sobre la córnea. A punto seco me refiero a una zona donde tus células van a estar secas y no van a tener de dónde nutrirse ni de dónde obtener ese oxígeno. Por lo tanto, imagínate que ese puntito se puede hacer una úlcera y ahí puede entrar cualquiera de esas bacterias. Por eso es importantísimo lavar el lente con una solución para el lente de contacto, no con agua, porque el agua también puede contener algún microorganismo y puede dañar el claro. lente. Ujú, Aparte, le reduces la vida útil a tu lente de contacto. O sea, depende cuál sea, pero le vas a reducir mucho la vida si ujú, es que lo lavas con saliva o con agua. Lo ideal, y para eso se diseñaron justamente las soluciones de limpieza para el lente, porque el lente tiene poros. No se ven porque no son perceptibles a la vista. Y por esos poros, a través de esos poros, es que también la córnea puede respirar. Por eso ujú. necesitas ayudarle con un lubricante artificial para que se mantenga limpia y humectada la lente, pero Ujú, también tu córnea. No sé ujú. si ya quedó así con esta situación, un poquito más Eh, claro por qué es tan importante esta estructura y no ujú. limpiarlo obviamente con saliva. No, sí, por supuesto. Ya incluso hasta se puso a llorar, pero eso sería después Ay, las no, cosas. tampoco queríamos eso. No, pero otra cosa también. Para las personas que se han operado, antes las operaciones causaban mucho ojo seco. Y afortunadamente la tecnología ha estado como evolucionando y se ha reducido eso. Y también, por supuesto, tiene que ver mucho con el cuidado personal para que eso se evite, ¿no? Hay, como dice, hay gotas y demás. Pero en el caso de las personas que no tienen, que han tenido ese tipo de operaciones desde hace unos 5 años para atrás, ¿qué recomendaciones también les daría y qué precauciones deberían de tener? Esos pacientes sí o sí deben usar un lubricante artificial y Ajá. no va tan asociado a los cuidados que uno tenga. Aquí Ah, me ok. gustaría Ajá. aclarar esa duda. Está muy asociado a la córnea de nuevo porque cuando realizamos una cirugía para Ajá. corregir un error refractivo, la estructura de la córnea se manipula. Y como comentaba, al no tener vasos sanguíneos, pero estar muy inervada, me refiero a tiene muchos nervios, pero no tiene vasitos. Al Ajá. tener muchos nervios es muy sensitiva. Por eso cuando nos entra una pestaña sentimos mucho dolor. Ajá. Pero es transparente, por eso no tiene vasos sanguíneos y podemos ver, y la podemos ver a través, hasta vemos el color del iris, que es el musculito que vemos, muchas veces hasta lo tienen verde o azul, ¿no? A eso me Ajá. refiero con iris. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hacemos una cirugía para corregir un error refractivo, se manipula la córnea. Por eso queda como consecuencia un ojo seco. En estos Ajá. casos es muy importante que antes de que nos sometan a cualquier cirugía de este tipo, hay que tener, de hecho, ayuda con un lubricante artificial precisamente para que la córnea vaya bien hidratada a esa Ajá. cirugía Ajá. y tener un éxito en esa corrección del error refractivo, porque de hecho la película lagrimal tiene un poder óptico refractivo, es decir, tiene la capacidad de absorber y de esparcir la luz. Ajá. Eso nos ayuda mucho en cómo vemos. Por eso es importante y muchas veces decimos, no, es que ya veo muy borroso. Y vamos al oftalmólogo, al optometrista y solo buscamos lentes.
Ujú, no nos revisan porque no buscamos una valoración. Muchas veces el ujú, tema está desde la película lagrimal. En ujú. estos casos de estos pacientes que comentabas, sí o sí requieren un lubricante artificial, porque si no, no va a haber otra forma en la que les podamos ayudar a quitar los síntomas. ¿Esto tiene que ser diario o cada cuándo? Sí, mira, te digo, siempre lo comparo con Ujú, el lavado de los dientes o con el uso de crema. claro. Ajá. Así como nos lavamos los dientes cada que comemos, o al menos el dentista siempre nos dice que deben ser mínimo 3 veces al día, si no es cada Ujú, que comemos, así es el lubricante artificial. Muchos, como les comentaba, porque hay muchísimos en el mercado, se pueden estar usando tantas veces porque no duran mucho tiempo sobre la superficie ocular. A mí me gusta mucho este portafolio que contiene hidroxipropilguar precisamente porque con mis actividades diarias la verdad es que no podría estarme poniendo una. Entonces estos se prestan mucho a ir compatibles con lo que hago durante el día, me lo pongo en la mañana, a la hora de la comida, en la noche y san se acabó. Y hay días en los que la verdad el clima sí hace que lo requiera 3 veces y hay otros en los que son antes de dormir y san se acabó. O sea, depende mucho también de cómo te sientas tú, pero sí lo requieren y sí va a ser diario. Como te comentaba, va a haber días en los que tal vez se sientan muchísimo mejor, porque justamente el lubricante artificial te va ayudando a regular desde el pH de tu película lagrimal. De los que estoy hablando en este caso, ujú, no todos, como te comentaba, no todos son iguales. Funciona mucho como ujú. la pasta de dientes y como las cremas, Claro. que Ajá. muchas están muy bonitas y huelen muy rico, pero no Ujú, nos humectan y nos hidratan nada. Y ujú. otras contienen más, ¿no? Y pues te ayudan también a hidratar, humectar la piel y a reducir justo esta flacidez. Funciona muy parecido a este caso. Y así como siempre les digo, como cuidamos nuestra dentadura lavándonos nuestros dientes, creo que también podemos cuidar uno de nuestros sentidos muy importante, que es la vista, pues haciendo uso de estos lubricantes artificiales. Ahora también, importante no estarse, si tiene alguna dolor o algo así, no estar visitando al Automedicando. doctor internet, porque eso es un gravísimo problema, ¿no? ¿Cuántas veces es recomendable que uno vaya al optometrista para que lo esté checando, o al profesional de la salud para que lo esté checando y que tenga esa continuidad de darle ese mantenimiento, esa cultura de la prevención, vaya? Claro, mira, deben visitar a un especialista en salud ocular, que son los optometristas, son los oftalmólogos de Ujú, preferencia, y lo ideal es estarlo viendo cada 6 meses o bien 2 veces al año mínimo, para que nos pueda hacer una valoración integral de absolutamente todo el globo ocular y también de nuestra agudeza visual, pero mínimo 2 veces al año o cada 6 meses. ujú. Ahora, por último, en el caso de volviendo a la parte de la afectación del calor, las personas con diabetes, ¿qué otros cuidados deben tener, aparte de los que ya nos comentó la amplitud? Pero en este caso, que sabe que también tienen problemas oculares bastante graves y no se cuidan con sus niveles de azúcar, que eso les puede afectar para mí muy bien, ¿no? ¿Qué Sí. recomendaciones le puede dar, por favor? En los pacientes con diabetes en particular, la recomendación es que acudan al oftalmólogo, de hecho, y de preferencia al oftalmólogo más que al Ujú, optometrista, de inmediato, porque en el paciente con diabetes, como hay un daño a la terminal nerviosa a nivel sistémico, pueden tener una enfermedad ya muy avanzada y no tener síntomas. Aquí ujú, es muy importante por eso ir con el oftalmólogo para que él nos revise. ¿Por qué? Porque muchas veces no siento nada y la enfermedad ya está muy avanzada. Entonces es importante que sí acudan para que les pueda realizar una exploración física y les diga si tienen o no ojo seco. Y si sí lo tienen, que lo más probable estadísticamente hablando es que sí lo van a presentar justamente porque el paciente con diabetes tiene una afección a nivel glandular y las glándulas son las que producen la película lagrimal. Entonces, muy seguramente lo van a presentar. Entonces, estos pacientes requieren también, lo van a requerir ayuda con un lubricante artificial. Ahora, muchas veces el paciente diabético tiene otras enfermedades en los ojos también y ujú, presenta a veces hasta glaucoma. El ujú, glaucoma es la hipertensión en el ojo, ujú, para que se quede un poquito más claro. Esta enfermedad que es propiamente de los ojos también genera o te lleva a un grado de ojo seco. Por ujú, eso es importante que en estos casos sí se visite al oftalmólogo con un tiempo más reducido, o sea, que no se esperen 6 meses y ujú. que sea cada 2 meses. Y si el oftalmólogo ya te está revisando, él mismo te va a decir, si estás muy bien,
si la siguiente revisión puede ser al medio año o si tiene que ser antes, porque en estos pacientes puede haber otras complicaciones como desprendimientos de retina, en los cuales también va a haber pérdida de la visión y no hay, en muchos de los casos no hay forma de revertirlo. Entonces, en pacientes diabéticos que tienen como esta enfermedad sistémica, la recomendación es acudir, si nunca has ido con un oftalmólogo, que acudas lo antes posible para que pueda también revisarte tu salud ocular. Y el último llamado es directamente que todos sean niños, sean jóvenes o sean adultos, que todos tengan ese cuidado, incentivar siempre la cultura, porque es mucho más fácil y mucho más barato Prevenir. prevenir que ya después estar arreglando como, usted sabe perfectamente, la cultura del mexicano es de que voy al doctor ya que en las últimas y que ya no Mal. puedo, ¿no? O cuando a veces ya ni remedio se tiene, pero mejor es más Claro. barato y demás, ¿no? Pues, Sí, doctora, por por último, supuesto. ¿dónde podría, usted tiene redes sociales donde pueda acudir la gente para que pueda contactarla y que pueda ver sus dudas o puede incluso tener alguna consulta? Claro que sí. Mira, pueden buscar para más información sobre la enfermedad de ojo seco, van a Ujú, encontrar en la página sequedad en losojos.com. Ahí hay muchísima más información sobre la enfermedad. Y ujú, también en las redes sociales, Sistane México. Sistane se escribe con S y con Y. Sistane México en ujú, Facebook y en Instagram como Sistane MX. Y la mía también la encuentran como Angeli Caballero también en ujú, Instagram, igual ujú. contenido específico para enfermedad de ojo seco y superficie ocular y cualquier tema para alguna consulta, sí tenemos en la Ciudad de México, de hecho, Ujú. y sí me podrían estar mandando un mensaje directamente por Instagram también, si quieren acudir a ver a alguno de nuestros especialistas que los pueda apoyar. Perfecto. Doctora, le agradezco mucho información que es totalmente valiosa para el público que nos ve y sobre todo en estas cosas de temperatura que no hemos tenido bastante tiempo y que es mejor estarse Y previniendo, ¿no? claro, muchísimas gracias por el espacio, Juan Carlos, y que tengas linda tarde. Gracias, doctora. Cualquier cosa le estaremos dando lata. No, no es lata, es un placer. Gracias.